En Click Radio TV, Desafío Empresarial, un programa ofrecido por Desafío Coaching y dirigido por José Ramón Luna, empresario, consultor, formador y coach, especialista en estrategia comercial y de negocios. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva entrega de Desafío Empresarial. Ya sabes, el programa en el que cada viernes analizamos y trabajamos en el mundo de la empresa y dirigimos a empresarios, emprendedores, directivos y cualquier persona que de alguna manera tenga curiosidad en este maravilloso mundo. Y antes de nada, como siempre, dar la bienvenida a nuestras emisoras amigas que están transmitiendo en directo este programa a través de ondas de FM. Y en esta ocasión vamos a dar la bienvenida a Diámetro Televisión de Canarias, Armonía Duero de Tordesillas, Turia 78 de Valencia y Radio Sierra de Guadarrama en Madrid. Bueno, y comenzamos como cada programa con una pequeña crónica, y la crónica de hoy pues tiene dos noticias de actualidad en el ámbito económico. La primera noticia es positiva y tiene que ver con el turismo. Precisamente la semana pasada tuvo lugar la feria más importante del sector, Fitur. Y ahora ya tenemos datos actualizados y estos datos dicen que durante el año pasado España recibió a 71,6 millones de turistas extranjeros, lo que significa un crecimiento del 129,5% con respecto al año anterior. Eso sí, a pesar del buen dato, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, quedan todavía muy lejos los números de 2019, año récord para el turismo, cuando casi 84 millones de visitantes viajaron a nuestro país, según las cifras de movimientos turísticos en fronteras Frontur. El INE, a través de la encuesta de gasto, EGATUR, también revela un aumento del gasto medio diario, que creció un 17,8% respecto a 2021, situándose en 162 euros. Habrá que ver qué pasa en este 2023, aunque las previsiones son optimistas. Los principales países de origen de los turistas que viajaron a España fueron Reino Unido, Alemania y Francia. La llegada de turistas residentes en Reino Unido aumentó un 251,3%. La de los procedentes de Francia un 73,3% y la de los que vinieron de Alemania un 87,4%. O sea que realmente sí que son datos esperanzadores para este sector tan importante en nuestra economía. Vamos ahora con la segunda noticia, y la segunda de las noticias no es ya tan buena y tiene que ver con el mercado laboral, al que le dedicamos siempre minutos dentro de este programa. Ayer publicó el Ministerio de Trabajo los últimos datos y el número de parados registrados en el SEPE se incrementó en enero de 2023 en 70.744 personas, alcanzando la cifra de 2.908.397, lo que supone un incremento 4 veces mayor que en el mismo mes del año pasado, el mes de 2021. Por el lado de la Seguridad Social, los datos tampoco son alentadores. La Seguridad Social perdió una media de 215.000 cotizantes en enero respecto al mes anterior, debido al fin de la campaña navideña, lo que se notó especialmente en los sectores de hostelería y comercio, con la pérdida de 43.000 y 40.000 ocupados respectivamente. De estos cotizantes, el régimen de autónomos, el RETA, restó 20.800 afiliados en enero, lo que supone el cierre de actividad de casi 700 autónomos diarios durante todo el mes. Frente a estos datos está la famosa frase que algunos recordarán probablemente, o por lo menos yo sí la recuerdo, que alguien decía en 1997, y es aquello de «España va bien». España va bien era la frase que escuchábamos de un presidente, ¿no? De José María Aznar. Y en aquel momento esa frase, daba lugar a cierto cachondeo, cierto jolgorio. España va bien y había un grupo que decía no, que va a ir bien, esto es lo peor. Bueno, pues desde distintos representantes del actual gobierno de Pedro Sánchez nos dicen cada día España va bien, el paro va bien, el turismo va bien, la economía va bien, la inflación va bien. ¿Y qué quieres que te diga? Pues desde mi punto de vista, España no va bien, no va bien. ¿Es recuperable? Pues pienso que sí, pero evidentemente hacen falta todavía muchísimos cambios para que salgamos del trago que estamos pasando. En fin, vamos a empezar con lo que realmente nos gusta y dejarnos de este tipo de noticias y vamos a tratar de aportar algo de luz y savia nueva al mundo de la empresa. Y para eso contamos hoy con dos invitados de lujo. Dos invitados que además son reincidentes. Y eso es bueno porque cuando alguien es reincidente es porque realmente el tema va funcionando. Tenemos aquí, en primer lugar, a nuestra derecha en el ring a José Manuel López, director de Hub 7 Solutions.
Y a la izquierda, en el ring también, a Isabel Sousa, nuestra querida directora del Instituto de Neurocoaching y colaboradora y entrenadora mental habitual. Muy buenas a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantadas de estar aquí. Fenómeno. Bueno, pues nada, vamos a entrar con ello, pero antes también deciros que nos gusta en el programa que las personas que nos escucháis y nos oís y nos veis incluso, pues participéis. Entonces sois también protagonistas, aparte de los invitados. Para eso tenemos 2 canales de comunicación. Un WhatsApp, que es el 616-412662, 616-412662, y una dirección de correo electrónico que es consultorio@desafiocoaching.com. consultorio@desafiocoaching.com. Y ahora, sin más, entramos en nuestra primera sección, Aula Empresarial. Las empresas invierten cada año en formación de todo tipo para sus equipos. Durante los años de la pandemia, especialmente en 2020 y 2021, la formación sufrió un cambio radical en 2 sentidos. Al menos en 2 sentidos. Primero, menos formación. Son 2 años en los que se hizo mucha menos formación. Y luego la formación pasó de la presencialidad a la virtualidad. Presencial a formación virtual. De entre las acciones formativas que sin duda acusaron más los efectos de la pandemia, el team building se llevó probablemente la palma. Se dejaron de realizar actividades de equipo en prácticamente todas las empresas. En los últimos meses, según me cuentan al menos los responsables de recursos humanos de distintas empresas, el tema está cambiando nuevamente radicalmente. Las actividades de team building han vuelto a remontar y ahora incluso en algunas empresas me comentaban que baten récords históricos. Se hace más team building que nunca. Bueno, pues precisamente de team building es de lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado que antes presenté y presenté mal. Le presenté como José Manuel López y no, es José Manuel Ramos. José Manuel Ramos, que os cuento algo de él para ubicarnos. José Manuel es socio fundador de Hub 7 Solutions, lleva más de 20 años de experiencia como consultor de soluciones funcionales y tecnológicas en el ámbito de la gestión de personas. Aunque se formó como ingeniero informático, siempre le interesó más trabajar con y para las personas, lo que le llevó a hacer un máster en dirección de recursos humanos y a trabajar con empresas de distintos sectores. Su experiencia le llevó a crear Hub 7 Solutions, centrado en el desarrollo del talento de las organizaciones, ya que las personas son los impulsores de los resultados de las empresas. De una manera innovadora y colaborativa, mediante contenidos, herramientas y metodologías impactantes, en Hub 7 Solutions ayudan a alinear a los equipos y aceleran la obtención de resultados estratégicos. Su lema, talento más tecnología, igual a acelera resultados. Ahora sí, buenos días, José Manuel Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, bueno, encantado. Pero bueno, pues mira, team building, efectivamente de eso queríamos hablar, cómo está, qué se ve, qué perspectivas. Y vamos a, primero, si te parece, a centrar el asunto definiendo team building. Porque, claro, ¿qué es team building? ¿Un gran evento, un microevento? ¿Qué es team building? De cara a centrar luego la entrevista. Pues para nosotros un team building es una actividad grupal, o yo la definiría como una actividad grupal, y me da igual el formato, presencial, virtual, que tiene un enfoque prácticamente lúdico, pero que a partir de ahí tienes un objetivo muy claro de reforzar el sentimiento de equipo. Uh-huh. Y a partir de ahí construyes una serie de acciones, una serie de actividades que ayudan a reforzando ese sentimiento de equipo, que es lo que el espíritu de esa actividad, aprovechas a trabajar otros elementos que necesitas en la compañía. Muy interesante esto que dices, porque además tiene mucho que ver con precisamente lo que te iba a preguntar después. Y yo creo que más o menos ya has empezado a aclararlo, ¿no? ¿Qué objetivos persigue el team building de una manera un poquito más extensa? Persigue fundamentalmente reforzar el sentimiento de equipo, ¿vale? Pero ahora la pregunta es, oye, ¿qué competencias se trabajan a través del team building, además del sentimiento de equipo? Pues aquí una de las cosas clave, que además esta mañana escuchando el foro Telos, que es un foro que han montado en Fundación Telefónica, hablando precisamente del futuro del trabajo, comentaban que la unidad mínima de trabajo ahora en las empresas ya no es el individuo, ya no es el empleado, es el equipo. Y en ese formato, precisamente, el team building viene a reforzar un poco más para qué te puede servir y por qué cada vez se está demandando más, ¿no?
si el equipo forma la unidad mínima de trabajo, tenemos que repensar las formas de trabajar. Y después de venir de la pandemia, con ese lapsus de tiempo que hemos tenido en el que no nos podíamos juntar, pues todavía necesitamos reforzar un poco más ese sentimiento de que estamos trabajando juntos, que nos alineamos con los objetivos y además el que nos ayuda a repensar cómo tenemos que reorganizarnos para conseguir esos objetivos que nos solicitan en un mundo pues cada vez más acelerado, cambiante, etcétera, que estamos viviendo. Pero fíjate, esto que dices es muy interesante. Si yo considero la unidad mínima el equipo, yo le pongo una gorra al equipo y ese equipo pues es simplemente una persona, pero más gorda, ¿no? Porque, vale, a partir de ahí esa persona tiene que desarrollar competencias también que son comunes. ¿Eso se hace también a través del team building o no? Sí. Entra dentro del team building. De hecho, entre los principales elementos que se suele trabajar o los principales habilidades que se suelen trabajar a la vez de reforzar ese sentimiento de equipo, está el romper bloqueos de todo tipo, emocionales, relacionales, reforzar las relaciones del equipo, o sea, que eso nos lleva a la comunicación, a la manera en la que colaboramos, el sentido de pertenencia a la empresa, ya no solo al equipo, sino también a la empresa y cómo nos alineamos con los valores que se han definido desde la organización. Por supuesto, todo un tema de motivación. Normalmente los team building se suele hacer en un momento en el que queremos conseguir determinados resultados del equipo y necesitamos un plus de motivación. Pero ¿por qué no aprovecharlos también? Y en muchas organizaciones se está utilizando para transmitir mensajes estratégicos como comienzo o como cierre del ejercicio y que ayuden a pues trasladar ese mensaje de una manera un poquito diferencial. Y por último, para reconocimiento. El dar reconocimiento a los equipos, incluso cuando te incorporas nuevo a un equipo, pues que sea una forma de bienvenida, ¿no? De reforzar ese sentimiento de equipo. Perfecto, pues mira, yo ahí, según hablabas, he hecho un pequeño resumen que yo creo que es interesante. Si consideramos la unidad, o a un equipo como una unidad, no voy a decir si es la mínima o no, pero un equipo es una unidad, para conseguir desarrollar el potencial, ¿no?, de una persona, pues tienes que trabajar el sabes, el puedes y el quieres. A través del team building has hablado de motivación, que es trabajar el quieres del equipo. Has hablado del puedes, porque has hablado de barreras, de recursos, dotar al equipo de recursos. Y luego has hablado de mensajes y has hablado de entrenamiento directo, de saber cosas, ¿no? Con lo cual, al final, realmente, el team building se puede considerar dentro de las actividades de formación de la organización, ¿o va por libre? No, totalmente. De hecho, nosotros consideramos que es un formato más de aprendizaje. Y nosotros lo consideramos dentro de lo que le llamamos acciones de impacto. O sea, al final tú puedes, para formar, siempre decimos que es un proceso, esto no es una acción puntual. Pero esta es la manera en la que te sensibilizo de una manera mucho más agresiva para que seas consciente de que tienes que empezar a cambiar. Y aquí ya te estoy dando las pinceladas sobre hacia dónde vamos a tener que ir trabajando para que se produzca ese cambio. Desde el team building nos ayuda a ese momento de agitar mentes, de cambiar formas de pensar, de abrir nuevas oportunidades y nuevas visiones. Bueno. Y a partir de ahí, pues hay que hacer todo ese proceso de aprendizaje donde ya vamos adquiriendo esas nuevas herramientas para aplicarlas en el día a día. Perfecto. Bueno, pues entonces ya teniendo más o menos claro el para qué, o sea, primero qué es y luego el para qué, vamos a ir descendiendo un poquillo. Y ahora vamos a entrar en esas actividades. Has hablado de impacto. Vale, bueno, ¿qué tipo de actividades? Ya no te hablo de ejemplos, que también, sino qué tipo de actividades existen en el team building o son encuadradas dentro del team building. Pues nosotros las categorizamos en cuanto al tipo de actividad que hacemos. Ahí toda la vida el team building ha partido de acciones de construcción, ¿no? Nos juntamos para construir algo juntos y eso nos hace que veamos cómo desempeñamos los roles, cómo nos organizamos, cómo planificamos, cómo nos comunicamos, etcétera. Relacionado con esa parte de construcción, y me da igual que sea un concepto más artístico, pues que pueda ser una pieza musical, que pueda ser un elemento, pues una pintura, un puente, o sea, podemos construir diferentes temas y ha habido históricamente muchísimas actividades en ese tipo, pero cada vez más van cogiendo, pues por también lo que vamos viviendo en los entornos, la gente nos va reclamando cómo puedo vivir algo parecido al que vivo fuera de la empresa en ese formato con mi equipo, ¿no?, de la empresa. Y ahí entran pues todo el tema gastronómico, ¿no?, el crear recetas, el hacer actividades lúdicas relacionadas con el mundo de la comida y que eso nos lleve a aplicar esos elementos, esas necesidades, esas habilidades que nos exigen desde la organización.
También todo tipo de acciones físicas, en el que tenemos que conseguir retos, desde temas de orientación a temas de mover, localizar cosas, y ahí entra el nuevo formato que últimamente, en cuanto a resolución de retos, que los escape room, ¿no?, que están tan famosos, pues cada vez más se han definido un montón de formatos de escape room que se pueden aplicar a las organizaciones. Y por último yo añadiría lo que, como estamos cada vez más preocupados por nuestra salud, por el impacto que esto tiene, tanto física como mental, el añadir o el aprovechar este tipo de acciones de team building para meter esas pequeñas acciones de hábitos de vida saludable que nos permiten, pues, desempeñar nuestra actividad dentro de la organización de una manera más sana. Entonces, que aprendamos a relacionarnos de una manera más sana, que aprendamos a desconectar de nuestro día a día y de todo el vorágine y el estrés que nos puede generar las actividades diarias, o incluso la parte de descanso, alimentación, etcétera, que también vaya relacionada con el tipo de actividad que estamos haciendo. Y todos esos mensajes se pueden trasladar de una manera muy lúdica y muy divertida, que al final es como aprendemos los adultos. Ajá. Evidentemente has hablado mucho, siempre tiene un elemento común y es la colaboración, ¿no? Es el equipo, es el trabajo colaborativo. Estés en gastronomía, o estés en construcción, o estés en lo que quieras. ¿Cabe la competición también dentro del team building? Sí, y de hecho es sana, aunque nosotros siempre lo enfocamos desde el punto de vista colaborativo. O sea, tiene que haber una competición mínima, que eso es lo que ayuda a generar ese interés, ese reto que tienes que conseguir, pero luego tiene que haber un elemento que une esa competitividad en que el objetivo sea común, ¿no? Y que sea colaborativo y compartido por todo el grupo. Porque las cosas en las organizaciones no funcionan si un departamento lo va muy bien y el resto no van alineados. Está claro. Vale, luego sí que entraremos en algún ejemplo, ¿no?, concreto de qué tipo, por ejemplo, ¿no?, se puede montar. Pero antes de eso, y ya una vez que sabemos las tipologías, ¿de qué depende plantear una tipología u otra dentro de una empresa? O sea, yo soy el responsable de recursos humanos o quien se está planteando y vale, tengo un elenco y un abanico, pero ¿qué hago? ¿Elijo yo así a dedo o son más convenientes un tipo u otro en función de X factores? ¿De qué depende elegir una u otra actividad? Yo creo que hay 3 factores principales que son los que nos ayudan a identificar cuál es el más adecuado. Primero es el objetivo que quiero conseguir. Vale. O sea, si tengo claro para qué junto a la gente y qué es lo que espero que pase cuando acabemos esta actividad, va a ser mucho más fácil identificar el tipo de actividad que más me ayuda. Eso va alineado con la cultura de la organización y los participantes. O sea, no es lo mismo tener un equipo diverso, tanto de género como de edad, etcétera, que si son todos más o menos afines, ¿no? O si es un colectivo más joven, si es un colectivo más mayor, eso va a influir también mucho en el tipo de actividad que vas a poder desarrollar. Claro. Y si los valores de la compañía no acompañan el que nos pongamos a hacer carreras por el mundo, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, alinear los valores de la compañía con los objetivos y la actividad que vas a hacer es interesante y importante tener en cuenta. Por supuesto, el presupuesto que manejas, porque está claro que hay, en muchas ocasiones nos ocurre que queremos hacer una cosa espectacular, fuegos artificiales, tal. ¿Con cuánto cuentas? 1.000 euros. ¿Para cuántos? Para 200 personas. Bueno, pues vamos a ver cómo lo organizamos, ¿no? Entonces, que esas expectativas vayan alineadas, ¿no? Que el objetivo que tú quieres conseguir con los medios que pones a la disposición ayuden a que el objetivo se consiga. Vale, y bueno, fíjate que lo último a mí se me ocurre, pero se me ha ocurrido según lo último que has dicho, porque estoy acostumbrado también a que me digan, queremos que cambies el chip de toda nuestra fuerza comercial y que piensen de otra manera y tal, y te doy 1 hora de tiempo, ¿no? Y dices, no, es el tiempo probablemente, ¿no?, que haya para hacer actividades. Claro, yo solo lo incluía dentro de la parte del objetivo, o sea, ¿qué objetivo tengo? Pues si no le doy tiempo para que ese objetivo se pueda cumplir, malamente vas a conseguirlo. Claro. El otro día nos pedían, por ejemplo, una organización que querían hacer un taller de onboarding y que la gente se conociera, ¿no? Y bueno, pues aparte de la visita típica a las instalaciones, el reunirse con diferentes niveles de la organización, queremos hacer un team building y bueno, queremos hacerlo, son 50 personas, va a ser algo espectacular y tienen que ayudar a conocerse, a que trabajen, pero además a que lleguen a compromisos. Y claro, yo les decía, vale, y tenemos, entiendo, un rato largo, no tienes 1 hora y media. Claro, hora y media para mover a 50 personas, para que se conozcan y bueno, pues lo veo un poco complejo, porque además, y tiene que ser barato porque compites con otras 2 organizaciones y entonces si te vas de presupuesto no encaja. Pues a lo mejor yo no soy el más adecuado para ayudarte en esta situación, porque sabemos que el fracaso está asegurado. Entonces, y como no lo vamos a conseguir, pues ¿para qué va? Es que casi mejor les invitas a comer, te vas a gastar muchísimo menos, se conocerán o no con los que tengan alrededor,
pero la gente pues puede que se lo pase bien si buscas un sitio que sea divertido y te estás ahorrando muchísimo dinero. Y luego juegas a 2 mentiras y una verdad y encima haces que la gente ya se conozca y tal, y lo tienes en la mesa, o sea que no tienes ningún problema también. Exactamente. Entonces, también yo creo que hay una necesidad de coherencia, ¿no? Entre las expectativas que generamos o que queremos conseguir y lo que estamos dispuestos a aportar a que eso salga adelante. Y bueno, pues eso a veces... como venimos de una época, pues sobre la pandemia, la incertidumbre que hay, pues los recursos no están todo lo disponibles que muchas veces le gustaría a la persona que te está organizando esa actividad, ¿no? Que es consciente también de esas limitaciones y con esos argumentos o ingredientes tienes que intentar construir algo. Perfecto, o sea que hemos dicho objetivo, hemos dicho cultura organizativa, hemos dicho participantes, quiénes son los que van a asistir a ese team building y presupuesto. Vale, fenomenal. Una pregunta, porque claro, todo lo que has dicho al principio, construcción, gastronomía, físicas, tal, no sé qué, pues a mí me suena outdoor, ¿no? Me suena fuera y todo eso está muy bien. ¿Se puede hacer team building? Y de hecho sé que se ha hecho, pero claro, ¿se puede hacer team building online? Totalmente. Por eso al principio de todo, cuando hablábamos de definir el team building, yo hablaba que el formato es lo de menos. O sea, puede ser virtual, presencial, pero el objetivo tiene que estar claro, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Escape room, los hay presenciales y virtuales. Actividades lúdicas de construcción, pues si son virtuales, poder repartir los elementos entre las diferentes personas que están en las diferentes ubicaciones y que construyan algo en mini equipos, pero luego tengan que compartirlo con las personas que están pues a través del medio que utilicemos para comunicarnos. O sea, hay fórmulas para poder hacerlo y yo te digo, no es tan importante que sea virtual o presencial, sino el objetivo que quieres conseguir. De hecho, durante la pandemia se hicieron un montón de actividades en equipo a través de medios virtuales para seguir manteniendo ese espíritu de equipo a pesar de la distancia, ¿no? Y era algo tan tonto como a lo mejor sentarnos a tomar un café juntos. Y cada uno se tomaba su café. Muchas organizaciones mandaron ingredientes para que en sus casas la gente creara un plato todos juntos y había un chef que iba dirigiendo, ¿no? Cómo hacerlo, con la caja de ingredientes que te habían llegado. O sea, dinámicas hay para poder hacerlo. El formato no es tan importante como el espíritu y el objetivo que quieres conseguir. Perfecto. Vale, entonces, bueno, hasta ahí todo perfecto. Y imagínate que yo digo, efectivamente, pues ya quiero hacer algo. Hemos hablado de que tengo que ver qué cultura y tal, pero ¿cuáles son los elementos clave que no pueden fallar en un team building? Aquí voy más al detalle, incluso a la logística y tal. Para que un team building sea un éxito, sea cual sea el que hayas elegido, ¿qué cosas tiene que haber ahí detrás? Pues la clave es la planificación. O sea, esto no se puede hacer con prisas y corriendo. Y que te rodees de un equipo que esté involucrado en el proyecto. Porque si al final tienes que andar peleándote por conseguir los recursos para poder hacerlo, pues es complicado. Y también la convocatoria, que se hace, la manera en la que invitamos, con cuánto tiempo les avisamos, qué mensajes les trasladamos. Eso va a ayudar si lo queremos hacer más sorpresas, si quieres que sea más, que conozcan lo que hay, vayan ya preparados y con ciertas expectativas para que eso luego sea capaz de mover a la gente a determinados retos. Todo eso ayuda muchísimo a que sea más eficiente el impacto del team building. Perfecto. Vale, y luego me imagino que ya tiene que haber cosas logísticas puras y duras, ¿no? Totalmente, o sea, el espacio donde lo realizas, si es media jornada, una jornada, si va a haber el momento comida, o si es de varios días de duración, pues el espacio donde se van a alojar, etcétera, que todo aquello acompañe al objetivo. Cuando te vas, y ha pasado muchas veces con comités de dirección que se han ido día y medio para aprovechar, porque también la agenda que tienen, normalmente no hay solo una acción de team building, sino hay un conjunto de actividades de grupo, internas, de temas más estratégicos de organización, y todo eso tiene que ir alineado. Entonces tiene que haber una metáfora, un hilo conductor, un lema que ayude a que todo esto le dé sentido. Porque si no le da sentido, al final son cosas sueltas que, bueno, pues sí, llenan una jornada, pero al final vas como un pollo sin cabeza y no sabes por qué ahora estoy aquí, qué estoy haciendo y para qué. Entonces, que haya un hilo conductor, que haya esos lugares bien identificados donde hacer las cosas, porque siempre pasa en los team buildings, cualquier mínimo detalle que no salga bien estropea todo el trabajo que se ha hecho. Pero que salga todo perfecto era lo que tenía que pasar. Entonces era lo que nadie se preocupaba de que no funcionaba. Y a veces tienes que hacer un despliegue de medios, de comunicación, de audiovisuales, etcétera, para que todo aquello genere el impacto que se espera. Perfecto. Y ahora una pregunta que va con ciertas segundas, o sea que es una pregunta, bueno, depende cómo tú la interpretes, pero bueno, ¿cuándo interesa hacer team building en una empresa?
cualquier momento es bueno. Vale, esa era la que esperaba, clarísima, esa era la que esperaba. Y la otra es, depende, también, pero bueno, vale. Sí que hay determinados momentos que son especialmente relevantes para hacer el team building. Por ejemplo, a principio de año. Tenemos objetivos, tenemos estrategia, tenemos cambios en la organización, que pueden ser a principio de año, pero normalmente se suele aprovechar ese momento. Un team building donde se cuenten ese tipo de cambios suele ser más digerible por la organización si me lo cuentas de una manera más divertida, más diferente, ¿no? Un mensaje o un email que queda más frío, ¿no? Y más duro de entender y da lugar a interpretaciones. Y aquí todos juntos pues da pie a que cualquier duda además la resolvemos sobre la marcha. Lo mismo para el cierre del año. Cuando acabas es un momento de revisión, de reconocimiento, de qué ha pasado, qué ha funcionado, pues, y que todos nos vayamos con un buen sabor de boca, ¿no? Y este tipo de actividades lo ayudan a fomentarlo. Pero luego también es muy útil cuando en un departamento se producen cambios. Y me da igual que entran nuevas personas, cambia el líder, cambia el objetivo del negocio. Unir al departamento suele ser un momento muy interesante para hacer este tipo de team buildings. O cuando hay un proyecto. Y nosotros lo solemos asociar muchas veces a cuando hay un programa formativo y estás juntando a personas que funcionalmente tienen que colaborar, pero hasta entonces no lo han hecho nunca, lo primero que tienes que hacer para que eso, el equipo empiece a funcionar y esté engranado, pues es que el team building sirve como esa grasa que ayuda a que las cosas funcionen un poquito mejor. Entonces, esa manera de empezar y esa manera de finalizar un programa ayuda a que todo el equipo funcione. Entonces, cuando hay un momento de impacto que esto ayuda a transmitir ese momento de una manera diferente, y al comienzo y final de año es el momento más adecuado. Y estamos hablando incluso de los 3 niveles organizativos que pueden participar. La compañía entera, un departamento o un equipo funcional transversal que tiene que trabajar juntos para un proyecto determinado. Vale, ahora viene perfectamente, ahora viene esa segunda con la que iba. Claro, yo esto lo he visto en alguna organización y hablo de momento, no cronológico, pero momento de crisis, ¿no? Es decir, hay una organización que tiene mal clima, que tiene malas actitudes, que allí se está todo el mundo golpeando y de repente hay alguien que dice, vamos a hacer un team building, ¿no? Entonces eso al final, pues claro, está muy bien, pero muchas veces se traduce a que se monta una actividad y si tú eres el que organiza la actividad, te das cuenta que las caras que vienen a la actividad dices, buf, esto... y claro, pues ahí hay... A ver, cuéntame sobre esas situaciones. ¿Tú crees que el team building arregla todo si no hay cosas detrás? No. Por eso decíamos al principio que lo primero es en qué momento está la organización para hacer el team building. O sea, a lo mejor esa no es la mejor manera. O no lo vendas como un team building. Porque si no, también la gente va a decir, o sea, estamos tirando el dinero en esta actividad cuando hay otros problemas que habría que desarrollar antes, ¿no? Pero sí que puede ser un momento, y si no lo vendes como un team building, lo vendes para facilitar conversaciones. Vale. O sea, los team buildings también nos permiten hacer más cosas. Y ya que estamos todos juntos, nos permite hablar de cosas que suceden. Y el team building a lo mejor es la excusa para que se ponga de manifiesto por qué están pasando esas cosas. O rencillas que hay entre personas, que siempre nos pasa, ¿no? Con algunos te llevan mejor que con otros, etcétera, históricas, ¿no? Entonces, esos conflictos que surgen, esos bloqueos que hay, esos momentos complicados que hay en la organización, el team building te ayuda primero a aflorarlos de una manera distinta y que luego podamos hablar de ello de una manera mucho más sosegada. Y eso tenemos una experiencia muy reciente que este martes estábamos con una organización haciendo en Palma de Mallorca una actividad de team building y sabíamos que había tensiones entre los departamentos que estaban trabajando y el final de la actividad fue que muchos de ellos dijeron, nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer tabla rasa, porque lo que ha pasado hasta ahora, o el histórico que traíamos, no nos estaba ayudando a nada y al vivir juntos una experiencia diferente, nos hemos dado cuenta pues, que todos somos personas, que todos tenemos los mismos problemas, que todos nos enfrentamos a retos y que muchas veces tensiones que tenemos nosotros los volcamos a nuestros compañeros por no pararnos a escuchar en qué momento está el otro. Y el team building nos ayuda precisamente a reflexionar un poquito más y a darnos cuenta de esas situaciones. Pues bueno, pues perfectamente, efectivamente está claro. Luego todo esto también me imagino que en la fase de diseño de esa actividad es cuando esa información tiene que salir a la mesa, ¿no? Decir, oye, aquí hay estos conflictos, está alineado de esta manera, hay puntos negros, puntos verdes, puntos de todo tipo, y todo eso habrá que saberlo precisamente para diseñar la actividad más adecuada, ¿no? Y no entrar como elefante en cacharrería llevándote a la gente a hacer cosas que digan, oye, ¿para qué me pones a bailar si esto no hay quien lo... ¿no? Totalmente. O sea, de hecho, nosotros no tenemos un catálogo de actividades, sino que las vamos diseñando a medida de esas necesidades, porque sí que puedes tener como siempre decimos, ¿no? un catálogo de ingredientes, sí, pero luego los tienes que ir combinando para la necesidad concreta que necesitas a esa organización, ese equipo. Entonces, y solo puedes hacerlo, pues sí, que partes de buenos ingredientes, la materia prima es buena, pero luego tienes que alinearlo todo con la necesidad que hay.
Perfecto, pues José Manuel, como tú ya has venido varias veces, pues ya sabes que esto pasa así. José Manuel, Hub7, si cualquiera de las organizaciones que nos escuchan quiere conseguir estos objetivos, ¿no?, de integración del equipo, de cohesión del equipo, y a la vez que desarrollas habilidades y envías mensaje, pues Hub7 Solutions tiene, como bien dice José Manuel, un catálogo muy interesante. Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias por habernos hablado e ilustrado nuevamente de estos temas de recursos humanos, y ya sabes, pues tu casa, como siempre, para cuando quieras. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno. Y bueno, y seguimos dentro de la misma sección. Esta vez hacemos doblete en aula empresarial. Y ahora pues vamos a hablar de otro tema y vamos a hablar con Isabel Sousa. Durante los últimos episodios de Desafío Empresarial venimos trabajando o hablando del líder y de las cualidades, habilidades, competencias que tiene que tener un líder para desplegar su máximo potencial de liderazgo, especialmente en los tiempos actuales. Hoy vamos a hablar de una capacidad crítica que necesitan los líderes para llevar a buen puerto a sus equipos. Se trata de la neuroplasticidad. Toma, vaya palabreja. Y como no quiero dar pistas, vamos a hablar directamente de ello contigo, Isabel, y entonces pues así nos aclaramos de qué es esto de la neuroplasticidad. Estoy seguro que hay gente que ya iba a colgar el programa y ha dicho, espérate que viene la neuroplasticidad y esto no me lo pierdo. Permitidme en todo caso que os recuerde quién es Isabel. Isabel es fundadora y directora del Instituto de Neurocoaching. Durante 18 años se desarrolló profesionalmente en empresas multinacionales, Colgate-Palmolive y Pernod Ricard, ocupando el puesto de directora comercial durante 10 años. Hace más de 15 años cambió de rumbo profesional para enfocarse en lo que más le interesaba de las empresas, las personas. Se formó como coach, experta en PNL, técnicas de aprendizaje de alto impacto y distintas disciplinas de desarrollo personal y profesional, hasta que finalmente encontró en la neurociencia el aliado perfecto para entender y facilitar el cambio en las personas. Le gusta definirse como brain trainer, profesional que facilita el entrenamiento mental y emocional para alcanzar el éxito. Es coautora del libro Neurociencia aplicada al coaching y colaboradora, lo más importante, habitual de este programa desde sus inicios. Muy buenas, Isabel. Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Te imaginas la primera pregunta? A ver, suéltala. ¿Qué es la neuroplasticidad? A ver, ¿qué es eso? Pues para mí es una de las habilidades más importantes del cerebro y que nos permiten conformarnos como especie triunfadora dentro del resto de las especies y ser superior. ¿Qué es la neuroplasticidad? Pues ni más ni menos la capacidad del cerebro para cambiarse a sí mismo. ¿Y esto qué es lo que nos da en práctica? Nos da capacidad de adaptación y flexibilidad ante las dificultades y ante distintas situaciones o ante las situaciones novedosas. Con lo cual, gracias a la neuroplasticidad podemos decir que hemos sobrevivido como especie, mientras que otras especies pues no lo han conseguido por esa capacidad de adaptación que nosotros tenemos. Lo que pasa que es cierto que, bueno, pues nuestra capacidad de adaptación hay que practicarla. Sí, es decir, claro. Porque el cerebro es comodísimo y, bueno, ya hemos hablado mucho de las características del cerebro, pero a él lo que realmente le gusta es estar siempre en lo mismo. O sea, no tener que crear nuevas carreteras neuronales, como yo le llamo a las redes neuronales, y estar siempre utilizando las mismas, que cuando ya tienes un hábito, pues para nosotros son fáciles, rápidas y gasto de energía cero. Pero claro, hay que practicar la neuroplasticidad. Vamos a entrar entonces en esa habilidad, en esa capacidad, pues en el líder, ¿no? O hablando del líder. ¿Para qué necesita el líder desarrollar esa neuroplasticidad? ¿Qué ejemplos concretos, qué situaciones, en qué dimensiones, en qué ámbitos necesita desarrollar esa habilidad? Pues tal cual está el panorama afuera, que hace un poco de frío, ¿no? La necesita para muchas condiciones, pero para mí la fundamental o una de las más importantes es para aprender y para poder gestionar su equipo de la forma más potencial y con mayor eficacia de cara a los resultados. Entonces, ¿en qué sentido sobre todo? Bueno, pues lo que es cierto, aunque antes hemos oído que la unidad de la empresa era el equipo, pero ese equipo está formado por personas, ¿no? Y esas personas, cada una puede ser distinta. Y el líder no realmente, para sacar el máximo partido de cada una de esas personas, lo que necesita es
llevar a cabo un liderazgo adaptativo a cada una de las características de esas personas. Es decir, probablemente, esto a veces lo explico diciendo que el líder tiene que hablar muchos idiomas, tantos como personas distintas tenga en su equipo, ¿no? Y claro, la capacidad para llegar al otro, la capacidad para establecer una comunicación que se entienda, que realmente estén los dos sintonizados en la misma cadena, ¿no? Eso necesita de una capacidad de adaptación del líder. El líder no puede dirigir lo mismo a todos los miembros de su equipo, lógicamente. Vale, ahora entraremos en eso de los miembros del equipo, que yo creo que eso es la clave de todo esto, la aplicación o utilidad clave es para adaptarte a los miembros de tu equipo, pero sí que es cierto que al final la neuroplasticidad del líder es la capacidad que tiene el líder de adaptación, ¿no? Al final en un momento determinado. Exactamente. Y entonces me falta una pregunta antes de saltar a los colaboradores, y es ¿cómo amplío yo eso? Es decir, ¿cómo me entreno? ¿Vale? Desde el punto de vista mental, ¿qué hago yo? Porque yo tengo mi neuroplasticidad tendente a cero en este momento, estoy rígido como un bote, y yo dirijo de esta manera, me da igual que tú seas diferente, yo voy a lo mío, veo las cosas, y claro, el mundo va cambiando y eso me va dando malos resultados, porque como no soy capaz de adaptarme, pasa esto, ¿vale? ¿Y qué hago yo para trabajarme un poquillo la primera parte, que soy yo, luego entraremos en los colaboradores, ¿no? Pues ¿cómo me hago más flexible, más Pues plástico? mira, hay un elemento que no nos gusta, pero que es que está demostrado que cuanto más nos exponemos a él, más neuroplasticidad generamos, y es exponerme al cambio. Es decir, cuanto yo sea capaz de salir más de mi zona de confort, más capacidad tendré para adaptarme a las situaciones. Y yo creo que justamente ahora estamos en un momento en que podemos practicar mucho la neuroplasticidad, porque cada momento hay una cosa distinta. Y eso, aunque nos cuesta, nos favorece, porque eso lo que hace es que nuestro cerebro establezca más conexiones neuronales con todas sus neuronas, entre ellas, y por lo tanto nos dé más capacidad de acción y más capacidad de resolución. Por tanto, exponerte a cambios o cambiar hábitos. Yo a veces, por ejemplo, hago un ejercicio que es muy sencillo y es un poco como un juego, ¿no? Es decir, bueno, plantéate durante 7 días cambiar un pequeño hábito cada día. Pues un pequeño hábito puede ser despertarte y aplicar una rutina diferente, o escuchar una radio distinta a la que siempre escuchas, o ir a un restaurante de un sabor totalmente nuevo, ¿no? Entonces, haciendo pequeños cambios, eso me da la capacidad, aparte que aprendo, lógicamente sí. Eso es lo que te llevas de beneficio, pero esto, hasta que no lo vives, no te das cuenta, aprendes, pero te da la capacidad de, abrir tu mente y que la mente se adapta a nuevas situaciones. Mira, cosas tan sencillas como no sentarte siempre en el mismo sitio cuando vas a comer en tu casa, ya genera una nueva red neuronal y te hace ver cosas distintas. No es lo mismo ver tu habitación desde un prisma que desde otro, o enfocar a una persona desde un lado que de frente que de otro lado. Me río porque efectivamente eso genera aprendizaje y también genera en otras personas un estrés grande. ¿Qué haces sentándote en otro sitio? En mi sitio. Y yo es que los montones de la habitación para mí me dan otra perspectiva. Sí. Pero sí, es verdad, hay que entrenarlo, claro. O sea que... Es que el hombre va buscando crear automáticamente hábitos que le den seguridad, aunque sea falsa, pero que le den sensación de seguridad, ¿no? Y eso, claro, es muy contrario a la neuroplasticidad, porque lo que está claro es que esto, para tenerlo, solamente hay que practicarlo. Porque claro, los canales que tú usas continuamente y siempre los mismos, al final te quedas ahí bloqueado, ya tu capacidad de salir de ahí es pequeña. Vale, bueno, pues de momento eso, sal de la zona de confort, haz cosas diferentes y eso te va ampliando las miras, te va ampliando la plasticidad. Vale, pues vamos a suponer que yo me he entrenado esto y ese líder que era yo hace un momento como un bote, pues ya soy un poco más plástico. Y ahora digo, oye, voy a liderar a mi equipo entendiendo que cada persona es diferente. Y ahí es donde viene ahora, entramos en el maravilloso mundo de los colaboradores. ¿Qué tipo de personas puedo encontrarme en un equipo? Porque claro, todos diferentes, sí, pero habrá que hacer algo más sencillo, ¿no? ¿Qué tipo de personas? Sí.
Hay muchos, digamos, test de personalidad o clasificaciones de personalidad, pero yo de las que he estudiado, y bueno, esto me he entretenido un poco también en eso, la que me parece más sencilla, más práctica y más aplicable es la que tiene que ver con los colores o los animales, que yo la conozco por las dos formas. Y esta, digamos que esta teoría de clasificar los perfiles tiene que ver con 4 distintos tipos de personalidades, a grosso modo. Luego, el ser humano no es tan simple como eso, sino que tenemos componentes de varios de estos grupos, ¿no? Pero siempre hay uno que es predominante. ¿Quieres saber cuáles son? Sí, sí. Claro, porque esto... Sobre todo los animales me interesan. Claro, esto es que hay animales de muchos tipos. Pero esto es justamente lo que le abre el conocer estos distintos tipologías, es lo que le ayuda al líder a darse cuenta de que necesita adaptarse a los distintos tipos. Pues tenemos para empezar el león, ¿vale? O el rojo. También como tú lo quieras. Y ya por el tipo de animal ya te puedes imaginar el tipo de persona, ¿no? Bueno, pues el león, ¿cómo es? El león es gente, bueno, pues muy impaciente, con una capacidad de decisión importante, son gente volcada a la acción, gente que le gustan los retos, que le gustan las cosas... que no te enrolles, ¿sabes? Cosas precisas, vete al grano, es de los típicos que no te enrolles, muy directo. Bueno, pues eso viene bien, digamos, para determinadas labores de la empresa, viene muy bien porque, como todo, tiene su parte buena y su parte menos buena. Bueno, pero ¿no? Estos son, por ejemplo, grandes tomadores de decisiones, ¿no? Directamente. Efectivamente. Venga, fenómeno. Efectivamente, son los leones, tipo, pues yo qué sé, un león que yo creo que todos reconoceríamos es Donald Trump, por ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? sí, efectivamente. Un tío que pasa de todo, que va a lo suyo y pum pum, ¿vale? Perfecto, ya tenemos el león. Bien, entonces, ese es un tipo. Y tú como líder, a esa persona tienes que hablarle de una forma para que te entienda y, bueno, ayudarle también a desarrollar sus puntos débiles, ¿no? Bien, el siguiente tipo, el perro. Bueno, el perro... ¿A ti qué te sugiere un perro? A mí un perro, pues hombre, mucho cariño y mucha, ¿no? Y mucha emoción, claro. Muy buen compañero y eso. Exacto. ¿Qué color exacto. Bueno, pues es el amarillo, y es gente que realmente pues tiene muchísimas capacidades de conexión. Ajá. Es una persona que le encanta socializar, le encanta la gente, es el alma de la fiesta, es el organizador de las comidas de Navidad, que son las más difíciles de hacer. Bueno, pues a él todo esto le encanta. O sea, es una persona pues que tiene muchísimas habilidades, por ejemplo, para temas relacionados con relaciones públicas, para la venta, son los típicos. Tú te encontrarás muchos de ese tipo, Soy un ¿no? perro, ¿no? Acabo de llegar a la conclusión. Siempre lo había intuido, que soy un poco perro, pero... No. Sí, sí. Pero, sin embargo, bueno, pues el perro lo que le pasa es que, bueno, pues le gusta improvisar, ¿vale? O sea, esto de la improvisación le va mucho, es impulsivo, despreocupado, ¿no? Y bueno, pues le gusta mucho todo lo que tiene que ver con vamos a tomar, esto me lo cuentas tomándome un café, ¿no? Correcto. Fenomenal. Lógicamente... Bueno, pues a este tipo de personas tienes que dirigirte de una manera concreta. Luego, si quieres, lo vamos viendo, no vamos viendo. Bueno, pues te digo ya alguna cosita. Por ejemplo, para comunicarte bien con esta persona, bueno, pues tienes que tener un entorno emocional, es decir, tienes que llegarle a emocionar a la persona con lo que tú le estás contando. Le encanta que tú le pongas ejemplos, entiende muy bien las cosas a través de los ejemplos y desde luego lo que tienes que hacer es llevártelo a tomar un café, esto no se lo cuentas así fríamente, ¿vale? Importante para el amarillo que le dejes hablar. O sea, tú escucha y él déjala hablar. Lanza la pregunta y él mismo ya va completando todo. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues ya tenemos el león, tenemos el perro, rojo y amarillo. Vamos al siguiente. Bien, vamos a los búhos. ¿Vale? El búho es un animal que observa, es un animal muy tranquilo, es un animal reposado, ¿verdad? Vale. Bueno, pues fíjate que este tipo de tipología, por valga la redundancia, es la más abundante. Un 60 y algo % de la gente está
en este grupo, en el grupo de los verdes, que también se llaman búhos o verdes. Vale. ¿Cómo son estos? Bueno, pues tú te imaginas al búho, es un animal así como muy tranquilo, bueno, que está observando las cosas. Bueno, es un animal discreto, no organiza mucha bulla, sobre todo porque sale por las noches, ¿no? Es una persona, una tipología que para desarrollarse bien necesita que haya un entorno de confianza. Vale. Para él, por ejemplo, es totalmente lo que más miedo le da son los cambios. Entonces, claro, si yo tengo como colaborador a un búho y me viene un cambio, como todos los que estamos experimentando últimamente, necesito ser sensible a la dificultad que tiene y darle mucha seguridad. Tú no te preocupes, esto lo va a hacer bien, etcétera, etcétera. Por la otra parte, pues es genial porque huye de los conflictos, entonces es genial para como miembro de equipo. Es maravilloso porque este es el que se asegura que el equipo tiene todo, que no le falta ninguno de los recursos, que todo el mundo se comunica bien. Entonces por ejemplo, es maravilloso para atender a los clientes. Porque claro, nunca discutirá, siempre sabrá llevarle por lo pacífico, etcétera, etcétera. Entonces, si tú, por ejemplo, te quieres comunicar bien con un búho, pues tienes que definirle claramente lo que quieres. O sea, tienes que ser específico para no liarle, porque él, por ejemplo, pues todo el bullicio de un amarillo a veces le cuesta digerirlo, Entonces, bueno, pues eso, no le tienes que presionar y tienes que darle tiempo para tomar decisiones. Y finalmente ya tenemos el águila. El águila... ¿Qué color será? Ya, claro, dices, bueno, me falta uno, ¿no? Pues los azules. Y el águila es, bueno, que necesita ver todos los detalles desde arriba. O sea, está arriba porque necesita ver absolutamente todo. Y es la persona metódica, analítica, que necesita los datos para tomar decisiones. Son personas normalmente más distantes, que le cuesta más la relación social, ¿no? Y bueno, pues el típico... científico loco ahí, pues podría encajar, ¿no? O tipo, ¿tú veías la serie de Star Trek? Sí, sí. El Doctor Spock. Eso es. Pues ese tipo de persona, ¿no? Entonces, ¿estos para qué son muy buenos? Pues para actividades o tareas donde tú necesitas muchísima precisión. Todo lo que sea análisis financiero o análisis de estrategias o de resultados, todo eso te lo va a hacer fenomenal, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, son parcos de palabras, parcos en relaciones, y si tú te quieres comunicar bien con ellos, tienes que utilizar siempre datos. No le hables de cosas supuestas, siempre datos. Te tienes que centrar en la tarea, y a estos lo que les tienes que dar son muchas normas, porque le encanta seguir el procedimiento. Los procedimientos para ellos son fundamentales, y la anarquía es su terror. Entonces, para conseguir comunicarte con ellos y desarrollarles, necesitas tener en cuenta todas estas circunstancias. Bueno, aquí impresionante la clase hoy magistral sobre el tema de la neuroplasticidad, pero sobre todo las diferentes personas que nos podemos encontrar, ¿no? Y el mensaje, pues claramente, si tú eres líder, ten en cuenta que tienes rojos, verdes, amarillos y azules en tu equipo, y a partir de ahí cada uno demanda de ti un estilo de liderazgo, demanda de ti un estilo de comunicación. Si yo quiero apoyo emocional, porque, bueno, pues estoy en verde en ese momento, pues dámelo. Si necesito datos y detalles, pues dámelo. Si necesito rapidez y decisión, dámela, no quiero que seas pausado, y si necesito que me dejes campo para crear e innovar y no me estés todo el día diciendo lo que tengo que hacer, pues dámelo, ¿no? Exacto. De alguna manera. Fenómeno. Oye, pues muy interesante, en este neurotip, o como, bueno, ya le buscaremos un nombre, pero algo así, ¿no? Neuroskills, ¿no? Bueno, pues fenomenal. Muchísimas gracias, Isabel, también por haber venido, muy interesante seguro, y vamos a continuar rápidamente con nuestra siguiente sección, con la sección Desafío Comercial.
Durante los últimos años, no demasiados, el trabajo comercial está experimentando, sin duda, un cambio drástico. El comercio online, la venta en remoto, la venta virtual o las redes sociales son algunos de los elementos que cuando piensas en estos cambios te vienen a la cabeza. La tecnología ha cambiado y sigue cambiando y las reglas del juego, por tanto, están variando en el tablero comercial. Cambios profundos en la forma de comprar que se traducen en cambios necesarios en la forma de vender. La realidad es que el consumidor ha cambiado mucho su forma de comprar y obliga a cambios importantísimos y sobre todo rápidos en la forma de vender. Y la pregunta es, ¿en qué medida los equipos comerciales se están adaptando a estos cambios? Algunos informes revelan que la adaptación no lleva quizás la velocidad necesaria. 2 datos al respecto. Según un estudio realizado en 2020 por CSO Insights, el porcentaje de comerciales que consiguen sus objetivos pasó del 63% en 2012 al 57% en 2020. Es decir, una caída en la consecución de objetivos. Y además, por término medio, los comerciales dedican 2/3 partes de su tiempo de actividad a tareas y gestiones que no están relacionadas directamente con el proceso de contacto con el cliente o con el centro del proceso comercial. Claro, estos son 2 datos que pueden estar diciendo, oye, tengo carencias, no consigo resultados y quizás sea por una adaptación que va más lenta a todos esos cambios que se están produciendo. Dentro de este contexto, hay quien piensa que el trabajo del comercial está destinado a desaparecer, puesto que la tecnología se va a encargar en su totalidad de satisfacer las demandas del consumidor. Y más aún si además tenemos en cuenta la evolución de la inteligencia artificial, la última tendencia de la evolución tecnológica. Sin embargo, desde mi punto de vista, la tecnología, y más concretamente la inteligencia artificial, no viene a sustituir a los vendedores, sino a contribuir a aumentar su eficacia y su adaptación a los requisitos actuales. La inteligencia artificial puede hacer mejores a los comerciales si sabemos utilizarla adecuadamente. Para tratar de justificar por qué pienso de esta manera, y creo que no sustituye al vendedor, y sobre todo para ofrecer algunas ideas a los comerciales que hoy están trabajando como comerciales, bien sean por libre o bien sea como parte de equipos en empresas, lo que voy a hacer es hablar de inteligencia artificial, pero destinada a las ventas, para dar un poquito de claridad. En primer lugar, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues inteligencia artificial es una rama al final de la informática que lo que se encarga es de crear algoritmos y sistemas que imitan el comportamiento humano inteligente, por decirlo de alguna manera. La inteligencia artificial se utiliza para desarrollar sistemas de aprendizaje automático, reconocimiento de voz, reconocimiento de imagen, sistemas de diagnóstico, análisis de datos, predicciones, un montón de cosas. La finalidad al final de la inteligencia artificial es mejorar la vida de las personas y resolver problemas complejos de manera más eficiente. Algunos de los usos que seguro que tú estás acostumbrado a ver y que tienen que ver con inteligencia artificial. Reconocimiento de voz y de imagen, por ejemplo en dispositivos móviles, asistentes virtuales, cámaras de seguridad, un montón de cosas. Análisis de datos. Se utiliza para analizar grandes cantidades de datos y encontrar patrones y tendencias que permitan luego hacer predicciones. Sistemas de diagnóstico, se utiliza en medicina, por ejemplo, para ayudar a los profesionales a diagnosticar enfermedades y así desarrollar los tratamientos más eficaces. Robótica es otro de los campos, se utiliza para desarrollar robots que puedan realizar tareas complejas de manera autónoma. Incluso juegos, los videojuegos están cargados de inteligencia artificial. Estos son solo algunos de los usos. Y dirás, seguro que se me ocurre alguno más. Claro, esos son los que tienen que ver con la venta, que los he sacado, ¿no? Hay, además de estos usos, algunos usos de la inteligencia artificial para el campo de la venta. Por ejemplo, los chatbots, que seguro que conocemos, ¿no? Muchas empresas utilizan chatbots basados en inteligencia artificial para responder preguntas de clientes y de usuarios en tiempo real y para proporcionar asistencia personalizada en todas las fases de la venta. Análisis de datos. Las empresas utilizan la inteligencia para analizar datos sobre los comportamientos de compra y así mejorar su enfoque de ventas. Predicción de las demandas o predicción de las ventas. La inteligencia artificial se utiliza para predecir la demanda futura de productos y servicios basándose en datos históricos y otros factores, lo que ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas sobre producción y sobre inventario. Segmentación de clientes. Las empresas utilizan la inteligencia artificial para segmentar su base de clientes y personalizar su estrategia de ventas. Y relacionado con esto, a través de la inteligencia artificial, se puede realizar un exhaustivo lead scoring, es decir, calificación de clientes. Otra cuestión en inteligencia artificial, otro uso para ventas, personalización de la experiencia del usuario en el comercio electrónico. La inteligencia artificial se utiliza para personalizar la experiencia del usuario en línea
ofreciendo recomendaciones basadas en sus comportamientos previos y en sus intereses. El típico anuncio que nos sale nada más estamos buscando cosas o comprando cosas. Análisis de riesgo de crédito. A través de la inteligencia artificial se puede evaluar el riesgo de crédito de los clientes potenciales y esto ayuda también a tomar decisiones al respecto. Fijaos si hay funciones comerciales. Mejora de la eficiencia. La inteligencia artificial se utiliza para automatizar procesos de venta repetitivos y mejorar la eficiencia de las empresas y de los equipos comerciales. Algunas de las tareas se pueden ser incluso automatizadas, pues por ejemplo la segmentación o los leads o la generación de informes y algunos otros. Monitoreo de la satisfacción del cliente, y con esto acabo. La inteligencia artificial se utiliza para monitorear la satisfacción del cliente y responder de manera eficiente a cualquier problema o queja. O sea, fíjate el montón de cosas que he dicho sobre inteligencia artificial y su utilización en el campo de la venta. Claro, esa pregunta de, oye, ¿sigue haciendo falta los comerciales? Pues hombre, si nos ponemos a unir este tipo de cuestiones, pues obviamente aquí tenemos mucho del proceso comercial hecho. Pero, insisto, hay partes, como ese tratado emocional que todavía no llega a la máquina a hacer, como ese hacer que el cliente tome conciencia de que es posible que necesite algo, que algo le viene bien, tocar determinadas fibras donde el ser humano todavía tiene mucho que hacer y además donde puedes acompañar a tu cliente a lo largo del proceso de venta de una manera todavía muy profesional. Por tanto, esa estadística que decía que 2/3 del tiempo se utilizan otras cosas, lo que te sirve la inteligencia artificial es para optimizar tu tiempo y que sea esa inteligencia probablemente la que haga labores repetitivas, la que haga todo este tipo de cosas que se pueden automatizar y de esa manera liberarte tú que estás en esa actividad comercial tiempo para hacer lo importante, que es ese trato humano y esa conexión con el ser humano que tienes delante para seguir generando confianza y generando interés. ¿Qué tal entonces si empezamos a automatizar parte del proceso comercial de manera que esa inteligencia artificial se encargue de todo esto? Esta es la clave, la convivencia con la inteligencia artificial y su utilización al servicio de los equipos comerciales. Y esto no es el futuro. Antes decíamos, en algún momento he hablado con alguien y decíamos, estaba de moda la inteligencia artificial. No es el futuro, es el presente. Hay muchísimas aplicaciones, podremos ver incluso en otro momento algunas aplicaciones ya, apps, soluciones que ya trabajan esto y que se pueden incorporar en el día a día. Vale, ahora a las dos personas que tengo aquí les pregunto, ¿qué os ha parecido esto que he leído hoy sobre inteligencia artificial? Bien, ¿no? Que es la actualidad, como bien has dicho. Pero tenía sentido, más o menos, lo que estaba diciendo. ¿Pensáis? ¿Podía tenerlo? Hombre, sentido tiene porque es algo que se está incorporando y con el que vamos a convivir en poco tiempo. Yo, de hecho, creo que hay algunas cosas que ya se están haciendo, pero no basadas en inteligencia artificial, sino con sistemas automáticos que nos permitían conseguir esa información. Vale, pero en general, vosotros si leéis este artículo, os parece un artículo razonable, ¿no? Un artículo interesante, sí, ¿verdad? Sí. Ya te estoy viendo venir. Fíjate, Sí. El 95% de este artículo que acabo de leer ha sido escrito utilizando ChatGPT de la compañía OpenAI. Es decir, lo he querido hacer así. Yo le he pedido a ChatGPT varias preguntas para que me haga una crónica y un artículo sobre inteligencia artificial en ventas. Y esto es también lo que todo el mundo habla hoy de ChatGPT. Bueno, ya hablaremos y dedicaremos otro día a esto y me voy a traer un experto en ese tipo de cuestiones para ver un poco el alcance. Pero bueno, esto es inteligencia artificial. Evidentemente, eso sí, ha sido una vez, no os creáis que siempre que hablo así. Pero simplemente os digo que ha facilitado mi tiempo. Sí, he tardado menos. ¿Vale? Tengo mis reparos en algunas cosas, he tenido que depurar algunas cosas, pero esto es inteligencia artificial, ha sido escrito con inteligencia artificial y es muy razonable y lo que dice no son ninguna tontería. Bueno, pues por ahí va el camino, en utilizar esto para que realmente nos apoye a la productividad. Os habéis quedado muertos, de que esto lo haya escrito la máquina. Por desgracia ya me lo estoy encontrando en más ocasiones que ChatGPT forma parte de las conversaciones que generamos los humanos. Y a partir de ahí se genera conversación, debate, lo que ha dicho tiene sentido, podemos seguir hablando a partir de ahí. ¿Qué cosas más podríamos añadir como humanos? A ver, todavía el ChatGPT tiene muchas lagunas, o sea que poco a poco supongo que las van a ir afinando, con lo cual a futuro puede ser un instrumento por lo menos de
de darte ideas para comenzar a desarrollar temas, ¿no? O sea, me Sin parece duda. muy interesante. Sin duda. Lo que es innegable, el que todavía tenga, está claro y le dedicaremos otro día a este tema, pero lo que es innegable es que está ahí y no nos podemos negar a que este tipo de cosas van evolucionando de esta manera y forman parte de nuestra vida, ¿no? Bueno, pues de inteligencia artificial hemos hablado hoy, hemos hablado también de neuroplasticidad, hemos hablado también de team building y nada, pues ya nos vamos despidiendo. Pedro Rodríguez ha estado al control, José Manuel Ramos de Hub 7 también ha estado con nosotros y Isabel Sousa como siempre. Y José Ramón Luna, que se despide también de vosotros, de todas las personas que nos habéis escuchado, nos habéis oído, como es viernes, siempre os digo lo mismo. Feliz fin de semana, feliz semana y nos vemos y nos escuchamos el viernes que viene.